Bueno, buenos días. Soy el único y creo que soy el único y el primer cambio que va a haber en el programa. Estaba previsto que ahora interviniera el director gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, César Pascual, y es el caso que esta mañana les anunciaba que había alguien que se había quedado en Madrid a causa de la tormenta de lluvia que había caído. No pudo coger el avión que tenía previsto y ahora mismo está viniendo para acá, pero para seguir la agenda que nos habíamos previsto, se incorporará probablemente en unos minutos, pero vamos a seguir el programa que teníamos previsto. Yo tengo además las preguntas que él había formulado ya a la mesa. La dinámica va a ser la misma que hemos seguido toda la mañana, es decir, yo haré algunas preguntas a los ponentes, a los intervinientes, y ustedes también pueden intervenir en el momento que lo consideren oportuno. Yo creo que antes de ello, esta mañana se han suscitado diferentes cuestiones, debates. Probablemente esa demanda que hay de que la sociedad se posicione en algunas cuestiones. Hemos hablado de investigación, hemos hablado de formación. Incluso se ha llegado a decir que probablemente estamos todavía en el siglo XIX, en lo que a formación y educación se refiere. También se ha hablado de oportunidad con mayúscula, de que todo esto puede servir también como disculpa para que se tomen decisiones que se debieron de tomar antes, en otros términos. Incluso también se ha llegado a decir que es bueno que este tipo de encuentros nos ayuden a todos para fijar términos, ¿no? Y se ponía como ejemplo el de los centros de referencia, ¿no? Que es un término acuñado y que tiene su propia normativa y aplicación, ¿no? Luego, por tanto, sí que es bueno que encuentros como este sirvan precisamente para eso, para fijar términos, ¿no? Y en este sentido, ahora mismo, y además en la mesa anterior, se suscitaron varias preguntas que se dijeron, bueno, en la siguiente mesa tocará, ¿no? Ahora es la mesa en la que todo esto vamos a ver desde el barniz, desde el perfil de las competencias autonómicas, centrales, y vamos a ver un poco cómo toda esta innovación tecnológica, molecular, la aplicabilidad en el Sistema Nacional de Salud, la sostenibilidad, también una palabra tan manida últimamente que muchas veces vaciamos de contenido, pero indudablemente la evaluación de la eficiencia, aspectos organizativos, como les decía, a nivel hospitalario, autonómico, nacional, pues es lo que vamos a ver a continuación. Para ello contamos con tres ponentes, yo creo que todos ustedes los conocen, como son José María Borrás, José Palacios y Montserrat Barcos. Yo creo que lo más interesante es escucharles a ellos y, sin más, pues voy a pasar a lo mismo. Preguntas que habíamos suscitado para esta mesa en el sentido de, ahora mismo parece que a 5 o 10 años, todo esto que se ha venido hablando esta mañana puede ser de cierta aplicabilidad en el sistema, en la práctica clínica. La pregunta que le haría yo a los tres ahora mismo es, ¿realmente esto es así? A lo largo de lo que hemos oído esta mañana, todavía estamos muy lejos de que esto, test genómicos, test genéticos, aplicabilidad en el diagnóstico, en la indicación de tratamientos, sea de práctica clínica diaria. El que queráis. Bueno, yo creo que en parte sí que es una realidad. Los marcadores que se han puesto, al menos para un grupo de marcadores moleculares que se han comentado esta mañana o que el doctor Calvo ha puesto en la diapositiva, que todos conocemos, KRAS, NRAS, EGFR, etcétera. Creo que paulatinamente se han ido incorporando a la práctica clínica y que se está dando una cobertura relativamente apropiada, ¿no? El cómo se ha hecho, cómo hemos llegado a hacerlo y si esto es mejorable, supongo que en el debate pues lo comentaremos más a fondo. Pero en principio para cáncer y para estos marcadores se están haciendo y se están aplicando a la práctica clínica. Otra cosa es si está llegando a todo el mundo. Esta mañana se comentó en la mesa que efectivamente la SEAP, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, con la Sociedad Española de Oncología Médica, había hecho una encuesta. La verdad es que esa encuesta es de hace algo más de un año y tiene ciertas imperfecciones, pero sí que se puso de manifiesto que, aunque se aplica en la clínica, puede haber un grupo de pacientes que está por determinar que quizás no tienen acceso por diferentes motivos, fundamentalmente motivos organizativos y logísticos, a determinadas pruebas, ¿no? Para un grupo reducido, los que en la actualidad se usan, yo creo que hay accesibilidad relativa y se están haciendo.
Sí, bueno, yo lo que quería aportar es que los test genéticos en cáncer sí que están indicados en cuanto a la farmacogenética, tienen una salida a un tratamiento. En la comunidad autónoma andaluza, a la que yo represento como directora del Plan de Genética de Andalucía, es una comunidad, como sabéis, con unas peculiaridades muy grandes. Somos 8 millones de andaluces, 8 provincias, muchos hospitales. La verdad es que organizar esto requiere de que además los profesionales estén o pongan ese granito de arena, ¿no? Pero no solo los profesionales, sino que para que podamos hacer estos test genómicos, esta es la cantidad de pruebas que habría que hacer a los pacientes, porque por la cantidad de pacientes en sí, que es inasumible por el sistema sanitario público de hacerlo de la manera que se está haciendo ahora mismo, que es consecuenciación Sanger. La manera de asumir más pruebas sería introduciendo nuevas tecnologías como es la NGS. Pero en cáncer hereditario, que se supone que en mama colon es aproximadamente el 10% de los pacientes que tienen cáncer, nos supone a la comunidad andaluza como una media de unos 1.000 pacientes incidentes, más luego lo que correspondería a los casos familiares, que si hacemos una media de unos cuatro familiares por caso incidente, habría que estudiar 4.000 pacientes más. Entonces, el problema es cómo abordar eso. Ahora mismo, con la tecnología que tenemos, no se puede. Habría que introducir las nuevas tecnologías. Josep. Esencialmente, respecto de la pregunta, a mí me parece que todos estamos de acuerdo que se están haciendo cosas, pero probablemente no suficientes, y además lo que sí que está claro es que es una realidad, que hay fármacos que se aprueban vinculados a determinadas mutaciones, por lo tanto esto está claro que se tiene que ofrecer. La manera de ofrecerlo hasta ahora ha sido una manera fragmentaria, basada en iniciativas muchas veces de la industria, muchas veces de los profesionales, ¿no? Y sin, yo creo, por decirlo de alguna manera, sin una gran intervención de la Administración, por así decirlo, ¿no? Y a mí me parece que esta mañana sí que se han planteado diversas opciones organizativas que yo creo que a lo largo de esta mesa podríamos ir comentando, porque me parece que es lo que sí que nos debemos plantear para los próximos años para afrontar esto de una forma organizada, ¿no? Porque lo que sí que está claro es que para hacerlo bien, algo de organización habrá que hacer y probablemente eso es una función que desde la Administración se debe resolver. De vuestra intervención, de vuestra primera intervención, da la sensación de que algo se está haciendo, pero incluso dejáis en el aire la pregunta de «pero no llega a todo el mundo». De vuestra intervención también, y a lo largo de esta mañana, yo creo que quedó bastante rotundo de que probablemente el debate ahora es quién pide qué, para qué, quién interpreta qué. Y también estáis hablando ahora de organización. La pregunta es, bueno, si todos somos conscientes de que ya hay evidencia de que podría beneficiarse el paciente, la organización, ¿qué es lo que está fallando? Esta es la mesa en la que tendríamos que implicarnos un poquito más en la organización, precisamente a nivel de comunidades autónomas, probablemente a nivel Sistema Nacional de Salud. Aquí se ha dicho por la mañana que el Ministerio, el Sistema Nacional de Salud, yo creo que aun con las normas actuales podría tomar decisiones. Llevamos demasiado tiempo diciendo que esto llega, pero no acabamos de tomar decisiones. Yo creo que en vuestra primera intervención habéis insinuado, porque no habéis entrado al tema, de que ya hay cosas, de que probablemente puede ser cuestión de tecnología, pero esta mañana hemos visto que no es cuestión ya de tecnología, la tecnología está aquí. Es cuestión de coordinación, de ordenación, de priorización, de optimizar y de retirar cosas que ahora mismo ya no están aportando al sistema. ¿Por qué no se están tomando estas decisiones? ¿Qué es lo que nos falla? ¿Qué es lo que podríamos hacer desde encuentros como este o desde instituciones como las que hoy nos avalan, que son sociedades científicas? Sí, si vamos al aspecto formal y por cerrar el tema, digamos, formal, digamos, la estrategia en cáncer, que es de lo que yo podría hablar, ¿no? Realmente
está en una fase de evaluación y de nuevos objetivos que se tiene que desarrollar durante este año, ¿no? Ya hemos tenido reuniones preliminares para establecer la evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora y hasta qué punto se han cumplido los objetivos que nos marcamos. Y probablemente en el otoño tendrá que haber una reunión en la cual se planteen los nuevos objetivos para después ser aprobado por el Consejo Interterritorial, ¿no? Esto sería, digamos, el marco así de funcionamiento. El tema de cómo organizar este tipo de enfoque dentro de las perspectivas terapéuticas, de cómo organizar el diagnóstico molecular, es un tema que está encima de la mesa, ¿no? Y que probablemente dentro de la estrategia, además, como hay los representantes y las representantes de las sociedades científicas, de los pacientes y de las comunidades autónomas, saldrá y se enfocará y se hará un planteamiento. A mí, digamos, esto por el lado formal, dicho lo formal, pues vamos a la realidad. Y la realidad también, a mí me parece que es muy importante y me parece que la intervención del doctor Calvo ha sido muy interesante también en este sentido, que incluso en un país tan centralizado como Francia, ¿no? Que probablemente es el paradigma y el sueño, ¿no? Desde una perspectiva de centralización de los recursos, se reconoce que digamos, todos estos centros tienen que tener un reparto dentro de las regiones. En Francia, aquí probablemente las comunidades autónomas, ¿no? Nuestro Sistema Nacional de Salud es un sistema que, como todo el mundo sabe, es muy descentralizado, basado en comunidades autónomas y, por lo tanto, esto se debe plantear desde el punto de vista de cómo los servicios de sanidad regionales, de una forma coordinada por el Sistema Nacional de Salud, ofrecen este tipo de servicios. A mí me parece que esto es un trabajo del Consejo Interterritorial y, en fin, ya lo resolverán de la manera que crean. Pero lo que sí que me parece que es muy importante es que realmente tenemos un sistema dual en que estamos aprobando fármacos vinculados a determinadas pruebas, ¿no? Y estas pruebas después, digamos, cómo se implementan y dónde se implementan de alguna manera es una responsabilidad diluida, por así decirlo, ¿no? Y eso da lugar a lo que esta mañana se ha dicho, ¿no? A pequeñas unidades o a pequeños centros o a una fragmentación de servicios. A mí esto, sinceramente, me parece que deberíamos entre todos, y me parece que esta mañana se han aportado diversas soluciones, avanzar para mejorarlo, porque me parece que la fragmentación en este sentido no es buena. No es buena por la calidad, no es buena por la capacidad de actualizar tecnologías y de renovar tecnologías, y no es buena tampoco por la posibilidad de tener un determinado volumen de casos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sea a nivel de comunidad autónoma o sea a nivel de algún centro digamos, de mucha referencia a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud, que no sé porque técnicamente tampoco lo desconozco, lo que sí que está claro es que el problema lo debemos afrontar desde la organización del sistema sanitario y evitando la fragmentación. Esto, desde mi punto de vista, pasa por plantear algún tipo de centralización de este tipo de centros a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Que asuman de alguna manera la realización de este tipo de plataformas de diagnóstico molecular. Y a mí me parece que es el camino de avance, ¿no? Y me parece que sería una propuesta razonable desde la estrategia para que, de alguna manera, el Consejo Interterritorial, pues, si está de acuerdo, lo asuma, ¿no? Por lo tanto, me parece que el planteamiento tiene que ser común, es decir, las mutaciones o las plataformas de mutaciones debe haber un mínimo compartido por todos, es decir, lo que no puede ser es que en un sitio se miren unas mutaciones y en otro sitio se miren otras, ¿no? Debe haber un mínimo común, después si hay alguna comunidad autónoma o algún centro que quiere mirar más, pues que mire más, pero el punto es que se debe haber una oferta mínima, razonable y basada en la evidencia desde el punto de vista diagnóstico de todo esto para todos los ciudadanos y organizada por comunidades autónomas. A mí me parece que esto puede ser una manera de avanzar. Ahora, el aspecto clave de toda esta historia es que tarde o temprano debemos construir centros que sean capaces de realizar esto, financiados desde mi punto de vista por el Sistema Nacional de Salud. Y ese es el reto y esa es la prioridad. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, que la organización debería de partir de las comunidades autónomas. Lo que pasa que estamos hoy hablando de cáncer, pero si hablamos de test moleculares para clínica, esto se multiplica por 1000. Entonces, ¿qué pasa? Que la manera quizás de organizar un poco a nivel autonómico sería, primero, haciendo una cartera de servicios básica en genética. Una vez teniendo esa cartera básica, otra cosa de lo que no hemos hablado es que la Ley de Investigación Biomédica ya habla de que toda prueba genética tiene que ir con un consentimiento informado del paciente por escrito y vinculada a un asesoramiento o consejo genético pre- y postprueba, incluso aunque no se realice el test.
Con lo cual, hay que organizar desde la base, tener un consentimiento informado para estudios genéticos que no existe en mi comunidad. No sé en el resto de comunidades si habrá algún consentimiento informado expreso para test genéticos. Por otro lado, tenemos que asegurar de manera equitativa y con buena accesibilidad a los pacientes el tener consultas de consejo genético, que mínimo, yo consideraría consejo genético en cáncer y consejo genético general, por llamarlo de alguna manera. Y una vez que las bases están sustentadas o están preparadas, sí abrir esa cartera de servicios. Pero no se pueden hacer los test genéticos si no tenemos resuelto esas dos cosas primeras. Sí, bueno, de hecho se están haciendo. Quiero decir que la teoría es esa, ¿no? Es decir, que hay que tener la organización, la cartera de servicios, todo, y luego hacerlo, pero en la realidad es que no tenemos la base y se están haciendo Yo creo, por centrar un poco quizás el debate, obviamente todo lo que es genética y genómica aplicada a la medicina es un tema amplísimo, que si nos vamos ya al cáncer, y ahí hay mucha labor que hacer, y ahí todo lo que son las nuevas tecnologías y tal, pues es un reto importante. Si nos movemos a cáncer, tenemos cáncer hereditario, que es un gran problema también asistencial sanitario, que hay que resolver. Y luego, un escalón adicional es un poquito más lo que estamos debatiendo hoy, que es, creo, o más en profundidad, sin dejar lo otro, que es el tema de lo que podemos llamar marcadores moleculares predictivos, y que hoy en día son 5 o 6, los que hemos citado, y que se abre el abanico de la Next Generation Sequencing, etcétera, ¿no? Entonces, quizás, aunque aquí todos lo hablamos, quizás habría que verbalizar cuál es la situación real en este momento, qué se está haciendo, ¿no? Para decir qué está haciendo y cómo podemos avanzar, ¿no? Y enfocándonos en lo que se refiere a estos biomarcadores, ¿qué ha pasado? Bueno, que para ER2, pues todos sabéis que en casi todos los hospitales se hace, excepto en algunos, que mandan a algún centro con el que tienen relación. Pero el resto de biomarcadores, KRAS, NRAS, EGFR, se ha ido implementando a través de la industria farmacéutica, porque ha tenido el interés razonable de que se ponga en marcha el biomarcador. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, ha sido bueno porque ha hecho que se implante, pero cuando había una sola compañía farmacéutica con una sola plataforma, pues las cosas empezaron. Pero para ese marcador ya vinieron otra compañía con otra. Y entonces ahora tenemos AstraZeneca y Merck. Tenemos Merck y Amgen. Tenemos Merck y GSK. Es decir, compitiendo por la determinación de biomarcadores y seleccionando centros de referencia, que le llamamos coloquialmente. ¿Y cómo se han seleccionado estos centros de referencia? Probablemente los centros seleccionados lo hacen y lo hacen bien y son buenos centros, pero quizás la selección no ha partido de un análisis previo de cómo se hace, de qué manera, lo están haciendo. Y, obviamente, no hay un control tampoco de cómo se están haciendo las pruebas en cada uno de los centros, no se comparten los resultados. En fin, estas son la situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Se están haciendo los test. Entonces, ante esta situación, yo voy a contar un poquito una historia en la que está implicada la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, en la que pueden estar implicados cualquier otro agente y sociedades, que fue esto, ya que hablamos de Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas, etcétera. Nosotros fuimos al Ministerio de Sanidad hace un par de meses, a la Dirección General de Farmacia y Cartera de Servicios, es decir, que digamos el órgano que tendría que ser competente para organizar algo relacionado con esto que nos ocupa. Fuimos a plantearle, esta es la situación real en España, cómo se está haciendo, y tenemos nuestras dudas de que este sea el modelo que sirva. Entonces, los interlocutores que tuvimos en ese momento, que como digo son los que tienen las competencias, nos dijeron
que lo primero, bueno, es que el biomarcador lo paga la industria, eso va en el precio del fármaco. Bueno, independientemente de eso, no venimos a hablar de eso, venimos a decir cómo, ¿ustedes saben cómo se hace y cómo está organizado? O simplemente da por hecho que se hace. No se sabía ni se quiere saber. Le preguntamos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer centros de referencia? Entonces sale la palabra CESUR, ¿no? Centros, servicios y unidades de referencia del sistema sanitario público. Esto podemos optar a hacer CESURes de diagnóstico molecular, ya que es una estructura que existe. Pues en principio dijeron, bueno, pues no, porque los CESURes son, nosotros no queremos que para una actividad determinada haya más de 4 o 5 CESURes, los CESURes en general pues son para patologías complejas, yo qué sé, pues tumores de la base del cráneo, patología orbitaria de no sé qué, en fin, y son transversales, tal y cual. Esto, pues sí, esto es cartera de servicio y esto lo tienen que decidir, se tiene que hablar en el comité interterritorial y tal, y luego las comunidades autónomas. Pero nada más. Y en una reunión posterior que hubo, las mismas personas que dijeron que los CESURes no eran, nos dijeron, pues bueno, nos hemos leído mejor lo del CESUR y quizás si empezáis a avanzar en el tema CESUR, los papeles, no sé qué, en X años podríamos tener unos CESURes para realizar esto. Por tanto, me paro aquí y digamos, esto es lo que hay y esta es nuestra conversaciones con el Ministerio de Sanidad, que la interlocución en concreto para este problema, incluso para este grupo de 5 o 6 marcadores, es ninguna. Y ahora seguimos y para no monopolizar. Sí, después de oír las 2 rondas, la verdad es que en sus intervenciones y en las de esta mañana hay cantidad de interrogantes y de controversias que a mí me gustaría que salieran de la sala, si no las haré yo. Bueno, yo no es en este caso un interrogante, también un poco contar un poco mi aproximación, ha sido distinta. Hemos elaborado la cartera de servicios de genética, que incluye el diagnóstico del cáncer. ¿Sabes? O sea, es que hay que trabajar en otra línea, porque en la cartera de servicios genética, aprobada ya pasó por todas las fases, el Consejo Interterritorial está aprobada, no sé si ya está emitido el Real Decreto, ¿no? Pero es igual, estará, porque ya informada por Consejo de Estado, ya está todo. Y en esa pone diagnóstico de patología cancerosa. En el servicio, en la cartera de servicios de genética del Ministerio. O sea, que eso es un poco de donde hay que tirar, pero está. Sí, está, como tú dices, aún no está publicado, es una frase de la que habrá que tirar, pero todavía aún no se puede tirar, y luego está el realmente proponer cómo sería el modelo o habrá alguien o con quién hay que hablar para que proponga el modelo. Es el siguiente paso. Pero esto está en la cartera de servicios de genética, significa que se puede quedar ahí, que se puede quedar ahí, muy bien escrito, y en itálica y en 12 puntos. Quiero decir que un poco el problema yo estuve en esta reunión representando a Cataluña, ¿no? Y aquello fue notable, ¿no? Pero el tema es que ciertamente el problema es que nosotros podemos tener la cartera de servicios perfectamente definida, pero después habrá que hacerlo. Y ese es el pequeño problema que nos encontramos. Y muchas veces llegamos, hacemos un esfuerzo ímprobo, como pasé con la ley de ciencia esta, ¿no? Que puso toda una serie de cosas, ¿no? Que si te las tomases al pie de la letra, pues llegaríamos a una situación imposible, ¿no? Simplemente porque no se puede cumplir, porque no hay estructuras suficientes para dar cumplimiento a una serie de preceptos que quedan muy bien escritos, todo el mundo está de acuerdo y ya está, ¿no? Y después, además, el problema es que estas cosas hay que implementarlas. Entonces, a mí lo que sí que me gustaría, lo digo para no parecer que, en fin, porque además yo vivo de esto de la administración, o sea, no voy a ser... Pero lo que sí que me parecería es que sería bueno que discutiéramos un poco una de las cosas que se ha discutido esta mañana y me parece que muy bien. Es decir, si todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber un modelo que elimine la fragmentación, digamos, del modelo de que solo un centro haga solo un test y cosas de estas, que probablemente deba haber niveles en los cuales, para las cosas que estamos de acuerdo y podemos aprender de la experiencia francesa,
y que haya evidencia, se deben concentrar de una forma razonable con un volumen suficiente de casos para hacerlo, y eso hay que financiarlo, ¿no? Probablemente debemos plantearnos qué es lo que podemos hacer dentro de cada comunidad autónoma para llegar ahí, ¿no? Después yo creo que el trabajo del Ministerio y el trabajo de la estrategia o el trabajo de la Dirección de Cartera de Servicios, que es otra dirección general, y todas estas cosas, está para garantizar de que si decidimos que son 8 mutaciones, o son 14, o son 20, o las que sean, ¿no?, esas 20 se puedan hacer en las diferentes comunidades autónomas o, como mínimo, que todo el mundo tenga acceso a esas mutaciones, sea en su comunidad autónoma o sea en otra, ¿no? Y eso me parece que es el trabajo que se debe hacer de alguna manera de coordinación, ¿no? Después, que el control de calidad sea establecido y sea homogéneo, ¿no?, porque todo el mundo sea medido más o menos por la misma vara. Y después, que si definimos un mínimo de experiencia y de conocimiento que debe estar vinculado a estos centros, es decir, si tiene que haber bioinformáticos, pues que haya bioinformáticos, ¿no? Ya discutiremos qué es un bioinformático, porque este me parece que es otro tema. Pero el punto crucial es que si estamos de acuerdo razonablemente en un modelo, lo que debemos hacer es ver cómo se puede aplicar en la práctica y cómo se puede financiar, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, de la presentación francesa es que, digamos, caro para las cifras que manejamos no es, ¿no? No sé si barato, porque, en fin, esto depende, ¿no? Y es todo muy relativo, porque también, entre otras cosas, depende a quién se lo pidas, ¿no? 1 millón de euros es mucho o es poco, ¿no? Pero el punto crucial es que a mí me parece que si hay un cierto consenso en la comunidad y hay un cierto consenso en bastantes zonas de la Administración, lo que debemos plantear es cómo aplicarlo, ¿no? Ahora, en la aplicación, cuando se discutía esta mañana del modelo este bueno, en fin, del top-down este, cuando lo hacemos así y realmente todo el mundo está de acuerdo, el modelo este de designar centros de referencia y construir centros de referencia, quien se ha dedicado a ello, ¿no?, y nosotros tenemos cierta experiencia, todo el mundo sabe que no es fácil, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con ser centro de referencia, pero está menos de acuerdo en que lo sea el de al lado y el no. Y este es un punto que muchas veces tenemos poca experiencia en realmente ser capaces de definir centros de referencia y acreditarlos como se hace en el modelo francés, que es haciendo un call, ¿no?, que la gente se presente, demuestre capacidades, sea evaluado externamente, y si no lo tengo mal entendido, como mínimo por otras redes de francesas, incluso por expertos internacionales no franceses, y digan, mire, estos son los centros, y a partir de aquí, y me parece que esto también lo debemos aprender, porque si no, de alguna manera nos podemos quedar también a mitad camino, ¿no?, constituir centros de referencia que no sean verdaderos centros de referencia, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es el proceso que tenemos un tiempo para hacerlo, ¿no? Los instrumentos, los legales, están. Es decir, que tampoco no hay que hacer mucho más invento. El problema es hacerlo. Y ese es el reto que tenemos todos y eso, en fin, la situación no es fácil para hacerlo. Había preguntas. Sí. Está siendo muy interesante el debate, pero realmente el problema es complejísimo. Yo soy Miguel Idoate, dirijo el Departamento de Anatomía Patológica de la Clínica Universitaria de Navarra y está poniendo en marcha todo un sistema de laboratorio molecular multidisciplinar. Lo que yo voy entendiendo de la situación general que se ha expuesto es aspectos que uno ya conoce, es decir, que es inabarcable. Todo esto es inabarcable, efectivamente, si no es en conjunto de varias personas y con varias informaciones distintas. Yo la pregunta que quería dirigir a la mesa es la siguiente, que desde el principio me acucia, y es ¿por qué esta falta de liderazgo en España? El liderazgo para llevar a cabo, para echar a andar, como os he dicho, tiene que partir de una institución, entiendo que central, que pueda delegar en las autonomías, no lo sé, pues este es un país en el que todo está tan fragmentado que también es una dificultad. Pero, en fin, yo entiendo que el Sistema Nacional de Salud podía tomar la iniciativa para llevar a cabo, en fin, una especie de convocatoria, un modelo, una manera de llevar a cabo, de acreditación de aquellos centros que se postulan como posibles centros a acreditar o de referencia, o como quiera llamarse. Y a través de esa convocatoria, en la que deberían acudir tanto lo público como lo privado en igualdad de condiciones, se seleccionen aquellos que tienen capacidad. Y aquellos centros con capacidad, apoyados por la Administración,
puede prestar servicio a los hospitales de cada autonomía, si es así como se resuelve, si cada autonomía tiene que organizarse en sí misma, sea Andalucía, sea Cataluña, sea Navarra o lo que fuere, y llevar a cabo esos ensayos que sobrepasan a los que el hospital puede llevar a cabo, porque el hospital está ya preparado para hacer algún tipo de marcadores, no nos olvidemos. Hablamos de otros marcadores que son más relevantes, son muy complejos, no exceden la capacidad del hospital y son los que tendría que haber un centro, efectivamente, que, no sé, si uno por autonomía, 2, 3, 4, los que fuere, según la densidad poblacional, según la densidad hospitalaria. Entonces la cuestión sería, ¿por qué el Sistema Nacional de Salud no asume un liderazgo en este sentido? Yo creo, me parece que no hay nadie en la mesa que pueda responder esa pregunta, lamentablemente, porque yo creo que lo que sí que es cierto, es que en algunas cosas se ha sido capaz de ser innovador y asumir liderazgo y en otras no. Entonces, esto es un hecho y por qué en una cosa sí y en otra no es una cosa que es muy complicado de interpretar. Quiero decir, yo la sensación que tengo con todo esto, personalmente, es de que quizás las cosas han ido demasiado rápidas y después el problema acuciante era el inmediato, que era el del biomarcador vinculado a un fármaco, ha sido resuelto. De una manera u otra, buena o mala, pero ha sido resuelto, ¿no? Y por lo tanto el problema acuciante que en su momento podía desencadenar de alguna manera todo un planteamiento más ordenado de las cosas, pues al ser resuelto de una manera que probablemente, en fin, no creo que deje contento a nadie, pero funciona, ¿no? Lleva a esta situación. Lo que pasa que, como se ha dicho esta mañana, cuando tienes que fragmentar trocitos de tejido o trocitos de muestra y tienes que enviarlos a 3 centros, lo que sí que emerge es la necesidad de reordenar las cosas y rehacerlas, ¿no? Y pensar que aunque realmente si necesitas hacer el CARRAS o necesitas hacer cualquier otro marcador de estos, lo tienes resuelto, ¿no? Probablemente necesitas organización, ¿no? Y esa organización se tiene que promover desde el sistema sanitario público, ¿no? A mí hay una cosa que sí que me parece que dificultaría en España probablemente un modelo como el francés, ¿no? Que en la tradición, digamos, del sistema sanitario español en todas las comunidades autónomas, lo que se hace muchas veces es reordenar iniciativas que ya existen, ¿no? Y financiar un poquito más, ¿no? Iniciativas que ya existen, más que, digamos, dar financiación completa, ¿no? Digamos, a proyectos que se pueden presentar. Es decir, esta manera de hacerlo de Francia aquí probablemente es poco frecuente o se ha hecho poco, ¿no? Pero reordenar, concentrar y, de alguna manera, financiar adicionalmente centros de referencia que en algunos casos ya existen y probablemente tienen bastantes recursos y pueden ser completados, a mí me parece que es una opción que sería razonable de plantear en los próximos meses, en los próximos años, sobre todo en las comunidades autónomas que tienen más volumen de pacientes y, por lo tanto, que tienen más necesidad de hacer esto, ¿no? Y me parece que es un sistema que probablemente no es óptimo, ¿no? Pero en fin, que puede funcionar y que nos puede hacer salir un poco de este callejón un poco con salidas difíciles en las que estamos, ¿no? En las que todos sabemos que estamos incómodos, ¿no? Pero no sabemos por dónde salir, ¿no? Porque esta es la situación en la que estamos. Obviamente no podemos contestar a la pregunta y, de hecho, en mi intervención anterior, cuando solicitamos el apoyo del Ministerio, pues la contestación que nos dieron fue esa, ¿no? A raíz de esto, yo creo que estamos empezando un proceso en el que, obviamente, todos creo que estamos de acuerdo que una iniciativa de una plataforma de diagnóstico molecular debe venir de la Administración central, transferida a las comunidades, poner recursos desde las administraciones para que esto se haga de forma equitativa, pero estamos viendo que esto no llega, ¿no? Bueno, no llega o va a tardar en llegar. Y la cuestión es, ¿qué podemos hacer entre tanto, ¿no? Nosotros desde la SEOM, y en esto su actual presidenta ha tomado una actitud muy activa en ello, y también Miguel Ángel desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica, sin ser excluyente de ninguna otra sociedad, etcétera, estamos pensando alternativas, al menos para este periodo de transición hasta que las autoridades tomen y den un paso adelante, ¿no? Nosotros creemos que tal como están ahora diseñadas las plataformas por compañías farmacéuticas,
como decía, hasta ahora está bien, pero va a llegar un momento de conflicto, de competencia, y lo que está funcionando más o menos bien va a dejar de funcionar bien en algún momento, porque nos están llegando cada día y el próximo biomarcador y tal. Entonces, al menos para este periodo de transición, lo que pensamos es que debemos de hacer un esfuerzo por, desde las sociedades, hacer una llamada para reconocer o para identificar centros que pudieran ser de referencia, de acuerdo a unos criterios, que haya por parte de nuestras sociedades un reconocimiento de lo que pudieran ser futuros centros de referencia para estos biomarcadores, estamos hablando, y a partir de ese reconocimiento intentar convencer a la industria de hacer una plataforma común, no N plataformas, sino una común, con una gestión inicialmente pudiera ser a través de la sociedad científica hasta que esto se pueda transferir a otra situación, pero para dar alguna homogeneidad al problema que en este momento existe. De hecho, nosotros en la SEAP y la SEOM tienen un comité de trabajo que ya lleva varios años, que se llama Comité de Trabajo en Biomarcadores, y esta es una de las iniciativas que quiere potenciar, al menos tener identificado una posible red para hacer lo que hoy se hace y estar un poquito preparados a lo que se pueda avecinar en el corto plazo, saber qué centros son los que lo pueden hacer bien, bajo unos criterios de calidad, bajo unos criterios de participación en programas de calidad, en programas de formación, etcétera, y luego intentar que las diferentes plataformas converjan en una sola. Entonces, este es el trabajo en el que queremos dedicar esfuerzo en el corto plazo, y suponemos que en el medio plazo vendrán desde la Administración Central Autonómica para ayudarnos en el esfuerzo que hoy por hoy yo creo que nos vemos obligados a hacer las sociedades científicas, ¿no? Yo creo que también es muy importante lo que has dicho, la calidad, acreditar los centros, acreditar a los profesionales y que se haga donde se sabe hacer las cosas. No todo el mundo puede montar estas técnicas en todos los hospitales, porque además eso no es eficiente tampoco. De ahí que creemos que alguien debe tener un control más allá que la propia empresa que financia la plataforma para decidir qué centros tienen esa capacidad, que, como digo, hasta ahora los centros que funcionan, están capacitados, pero yo creo que debe de haber algún valedor por encima de esto, que en este caso pueden ser sociedades científicas las que se integren en esto, aunque no debieran ser por el momento. No, en el largo o medio plazo no deberían de ser, pero es que hasta ahora hay una callada por respuesta. Esa es la situación. Entonces entiende que el Sistema Nacional de Salud ha dado el visto bueno para que sean las sociedades científicas, SEOM, SEAP, para que tomen la iniciativa y organicen. No, pero tampoco creo que se lo haya dado a Roche, ni a Amgen, ni a AstraZeneca, ni a GSK, ¿o se lo ha dado? No se lo ha dado, pero yo bueno, pregunto, pues si se cuenta ya con que el Sistema Nacional de Salud da el visto bueno a que se lleve a cabo, ante la falta de liderazgo de la centralización, da el visto bueno para que sean las sociedades científicas las que lleven a cabo la iniciativa. No sabemos si da el visto bueno. No sabemos si da el visto bueno. No sabemos si da el visto bueno. Bueno. Hay varias preguntas. Yo pediría que concretáramos un poco más las preguntas y las respuestas. Perdón, bueno, no sé si me toca a mí. Es que no veo. Aquí. Perdona. Sí, una cosa. Yo escuchándoles veo claro que la implantación de todo este tema de biomarcadores, etcétera, pasa porque efectivamente, como ha comentado el doctor Iodate, haya un liderazgo claro, pero además definido, donde se sepa los objetivos claros de qué se quiere y dos, un seguimiento de que esto se está cumpliendo. Entonces, lo que has dicho, Pepe, parece que hay que informar, pero como muy claro, al Sistema Nacional de Salud, vía sociedades, la SEOM, la SEAP también, ¿no?, de qué es lo que se quiere, qué es lo que se sugiere para que esto se implemente. La pregunta es bien concreta. ¿Hay alguna acción coordinada de que los tres protagonistas, la SEOM y la SEAP, se unan con la Asociación Española de Genética Humana? Porque son los tres protagonistas de la película, ¿no? No hay ningún problema, solo Pero serían ¿hay algo? beneficios. ¿Qué? ¿Hay algo?
¿Hay conversaciones entre vosotros, entre los presidentes, para...? Hasta el momento no, estamos trabajando en ello y no sé si Juan Por habla eso que del estaba ahí. presidente. No Porque hay yo ningún creo que problema. sería bueno, ¿no? La iniciativa, yo te cuento porque surge la iniciativa conjunta de las dos sociedades, entre otras cosas. Primero, porque llevamos ya un periodo de trabajo en el que hemos empezado con las guías de diagnóstico, etcétera, etcétera. Segundo, porque las encuestas que hemos hecho para estos biomarcadores, el 75% de las determinaciones se hacen en laboratorios de anatomía patológica y el 25% restante está entre servicios de genética, análisis clínicos, bioquímica, oncología, etcétera, etcétera. Hemos dado el paso, efectivamente hay muchos más actores. Hemos empezado a dar el paso, los actores que para este caso concreto de biomarcadores, de estas pruebas que hemos dicho aquí, son los máximos implicados. Se está publicitando, se está hablando de ello en nuestra idea y para eso está, para que se sumen los aliados que sean convenientes. En ese sentido, si queréis, por alusiones, sí puedo decir que desde el primer momento, el primer interlocutor, una vez que la Sociedad de Anatomía Patológica y la Sociedad de Oncología Médica, conscientes de una realidad clínica asistencial de los pacientes con cáncer, que además son para estos biomarcadores pacientes con cáncer avanzado, en una situación clínica concreta, había este problema. El primer interlocutor fue el Ministerio. De hecho, la primera persona a quien se informó de esta iniciativa, de este interés, fue Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad, a partir de la cual la semana siguiente, porque ella vio el interés que tenía este tema, ya hubo la primera reunión con cartera de servicios, con Agustín Rivero. A partir de entonces ha habido varias. Mi percepción, en la línea de lo que está diciendo Pepe, es que cualquier iniciativa que ayude a organizar esto, el Ministerio está de acuerdo, por supuesto que está de acuerdo. Con lo tanto, digamos que no hay ningún papel escrito, pero desde luego siempre ha habido, porque es así, una voluntad de transparencia, de cooperación y los primeros informados de ellos, porque es así, ¿no? En ese sentido, nosotros dispusimos de la propuesta de modificación de la cartera básica de servicios, que incluye datos relativos a genética, pero no solamente a eso. Es decir, que la parte de cáncer y de diagnóstico de cáncer aparece en alguno de los epígrafes de genética, pero en otros, que podría ser un epígrafe completamente diferente, porque así existe, también se habla del tema de los biomarcadores, ¿no? Yo, como clínico que trabajo en un hospital, creo que en el momento actual, para pacientes con cáncer avanzado, vuelvo a decir, no estamos hablando de cáncer familiar, estamos hablando de selección de tratamiento dirigido en pacientes con cáncer avanzado, en el cual es diferente el resultado en función de que hayas determinado correctamente y en tiempo y con calidad una alteración molecular concreta. Yo creo que la realidad asistencial hoy por hoy en los centros es que esto se está haciendo mayoritariamente en servicios de anatomía patológica y, por tanto, es la aproximación que ha hecho. Esto es una plataforma que tiene interés en ser lo más integradora posible, pero lógicamente primero hay que construirla y luego bienvenido va a ser todo el mundo. Si lo que queremos es que todo llegue a todo el mundo, pero la realidad 2014, sanidad pública y sanidad privada es la que es, se ha contado con todo el mundo, pero por pasos, yo creo, ¿no? Sí, hay más preguntas. Yo tenía una pregunta desde la perplejidad del prescriptor de tratamientos, porque me sorprende que volvamos a hablar primero de la cartera de servicios cuando el sistema de salud, tanto a nivel del Estado como a nivel de autonomías, autoriza unas indicaciones que están ligadas a un diagnóstico y se desentiende de cómo se puede llegar a esta condición, a este prerequisito para la indicación y se desentiende de los criterios de calidad de la técnica. Que la realidad se está haciendo, sí, pero a mí me parece que se está haciendo de una forma insatisfactoria y, como decía el doctor Palacios, realmente muy provisional. Quiero decir que si el sistema no acuerda cómo hacer esto de una forma que además sea más eficiente, yo creo que cualquier gestor de cualquier nivel administrativo
debe, si mira la situación, entender que no es eficiente el sistema, que se están dilapidando recursos con la duplicidad de las plataformas. Entonces, esto correspondería, pienso yo, a los gestores públicos la iniciativa. La iniciativa de las sociedades está ahí, pero la iniciativa de los gestores públicos a los distintos niveles no se ha visto o no la hemos percibido los profesionales. Representa necesariamente las opiniones de la institución que paga mi salario, que es el CENIO, y es que creo que en una discusión como esta, yo como que trabajo en el CENIO, lo digo a título personal, creo que sería totalmente aberrante que por lo menos no se mostrase la disponibilidad, que yo hago a título personal, de transmitir a la dirección del CENIO que si la comunidad piensa que el CENIO puede contribuir en algo, debiera estar ahí. Y nada más eso. Porque para algo existe un Centro Nacional del Cáncer. Me gustaría aclarar una cosa respecto de lo que decía el último comentario que se ha hecho. Yo no creo, o sea, que de todo esto se pueda deducir que la administración sanitaria o las administraciones sanitarias se desentiendan de las cosas. A mí me parece que realmente lo que sí que está pasando es que tenemos diversos niveles del sistema sanitario que todos tienen, digamos, grados de implicación en la solución o afrontar este problema que son distintos, ¿no? Y a mí me parece que a todos la dinámica y la rapidez de toda esta situación probablemente nos ha cogido un poco diferentes. Si hablo por lo que directamente conozco, que es Cataluña, realmente en Cataluña sí que hemos hecho bastantes actividades para tratar de coordinar los servicios sanitarios en este ámbito, tanto en la genética, digamos, más clásica, como ahora próximamente en todo este ámbito. Pero, dicho esto, a mí sí que me parece que hay una cosa que es importante también tener en cuenta, ¿no? Que las prioridades que nosotros podamos sentir, ¿no?, y percibir no necesariamente son las prioridades que la Administración puede tener, ¿no? Y, sobre todo, la disponibilidad de recursos que hemos tenido en los últimos años, pues lamentablemente, más que ir para arriba, han ido para abajo, ¿no? Y realmente esto es otro problema que hemos tenido que afrontar. Y todos los que estamos trabajando en la Administración, cobrando el salario como sanitarios o desde la Administración cobrando otro salario también, pues yo creo que lo hemos notado, ¿no? Entonces, me parece que también es importante contextualizar las cosas en cómo han ido, digamos, en los últimos tiempos para también dar un poco de perspectiva. Quiero decir, me parece, sinceramente, que para muchas de estas cosas estamos bastante a tiempo. O sea, que tampoco yo lo viviría con un dramatismo de que aquí nadie se ha preocupado de nada, ¿no? Quiero decir que, o sea, me parece que estamos bastante a tiempo. La Administración, por suerte, por desgracia, tiene su dinámica, que es la que tiene, y debemos, digamos, ayudarla. A mí me parece que iniciativas como las que se están planteando obviamente pueden ayudar, ¿no? Pero no es porque la Administración deje sus funciones, porque si en algún momento, de alguna manera, esto se plantea, probablemente tendrá una interlocución y habrá una interlocución. Quiero decir que estas cosas... Y me parece que muchas veces cuando estamos en estos momentos que hay desajustes de tiempo, de recursos sanitarios y de prioridades, pues estas cosas pasan, ¿no? Entonces, me parece que también es importante contextualizarlo, ¿no? Porque yo, en fin, quizás es una anécdota personal, pero tuve durante muchos años un jefe, ¿no?, que siempre decía, cuando le iban y le decían que era un problema que era fácil, ¿no?, siempre decía que, hombre, si fuera fácil ya lo habríamos resuelto, ¿no? Y si no lo hemos resuelto probablemente es porque no debe ser tan fácil. Entonces, me parece que también es importante a veces también tener en cuenta estas cosas, ¿no? Quiero decir, para darle un poco de contexto, ¿no? Porque si no... Yo también quería tener un enfoque positivo de la situación. Es decir, España tiene una masa crítica importante, Fabián lo ha comentado, de investigación clínica, de investigación básica, de recursos. El gasto farmacéutico, el sistema de salud son competitivos, gastamos como cualquiera. Nuestro sistema de salud tiene virtudes y defectos, pero no hay ningún sistema que no tenga virtudes y defectos. Y creo que tenemos que parar de quejarnos y empezar a construir algo con los recursos que tenemos. Entonces, mi llamada es una llamada a la responsabilidad. Responsabilidad, creo que la Sociedad de Oncología y la de Patología hemos asumido nuestra responsabilidad, la estamos asumiendo, vamos a poner orden en lo que hacemos, de hacer todo lo posible por nuestro objetivo, que es claro, que es hacer una buena asistencia que beneficie a los pacientes. Este es un esfuerzo integrador, abierto, pero nucleado por esas dos sociedades, pero abierto a otras, no solo a genética, también a análisis clínicos y otras.
involucradas en atención a pacientes de cáncer. Entonces, tenemos que, yo creo, ver el futuro con optimismo, preocuparnos de lo que nosotros podemos hacer, no de lo que los otros no hacen, sino de lo que nosotros podemos hacer y tratar de hacerlo con madurez, con responsabilidad, sin... en este caso concreto, creo que al no haber invitado a nadie del Ministerio de la Administración Sanitaria, creo que probablemente tampoco podemos explayarnos demasiado en las críticas a ellos, porque no estando presentes, pues probablemente ellos podrían explicar la situación desde un punto de vista distinto. Pero en todo caso no es momento de explicaciones, es momento de construir. Las últimas preguntas ya. Bueno, mi intervención iba un poco en la línea de lo que acaba de decir Miguel Ángel y profundizando en cuestiones técnicas que no están dilucidadas, que tenemos que aproximar todavía a los profesionales. En mi opinión, hay 3 niveles de biomarcadores en función de su validación. Los que ya están asistencialmente validados, que son unos cuantos, los que se utilizan como prescreening para ensayos clínicos fase 1 y 2 y algún fase 3, que serían estos paneles más amplios de 70, 80, 60, 50 genes, y luego un tercer nivel más exploratorio y más científico y más de descubrimiento, como lo del exoma, genoma, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hemos de ponernos de acuerdo, y además esto puede cambiar en cada tumor, que sobre todo en el nivel 1 asistencial cambia en cada tumor, en el nivel 2 también puede cambiar en función de cada tumor por los conocimientos que ya tenemos. De entrada empezar a construir conocimiento y consenso de qué es lo que hay que hacer en cada nivel y luego quién lo paga y dónde. Y aquí yo creo que los técnicos y profesionales tenemos mucho que todavía decir y después ya iremos a la administración o de la mano de la administración. Pero bueno, quería apuntar esto porque parece que todo sea tema de la administración y yo creo que es un tema, como acaba de decir el doctor Borràs, suficientemente complejo como para que la administración no lo haya resuelto. Vale, estamos en hora. No sé si queréis hacer alguna última intervención de los miembros de la mesa. No. Estamos en hora, como digo, en 45 minutos volvemos, hay muchísimos temas. Esta tarde veremos los modelos de enfermedad y estudios genómicos y al final cerrará el director del Instituto de Salud, Carlos III. Escucharemos la estrategia precisamente de la I+D en la investigación genómica del cáncer en los próximos años. Donde hemos tomado el café, allá al fondo, en 45 minutos volvemos aquí. Muchísimas gracias.